Quiero presentar al doctor Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, postdoctor en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, doctor en Filosofía Gestal y maestro en Psicoterapia Gestal por la Universidad Gestal y en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psiconcología, psicólogo clínico egresado de la Universidad Marista, miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestal, ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas en México y asesor de tesis doctoral. Participó en la publicación de los libros de Filosofía Gestal, Gestalterapia, Pasión por el Aquí y el Ahora y Tanatología Transpersonal. En el 2013 fundó el Centro de Psicoterapia Gestaltum, AC, espacio de formación continua para terapeutas interesados en el enfoque relacional, así como los fundamentos fenomenológicos, existenciales y de campo. ¿Ok? Entonces, para mí es un honor, déjame quitar esto. Para mí es un honor presentarles al doctor Carlos Esteve y pues los dejo con él. Ya sabemos que va a ser una plática excepcionalmente maravillosa, así que muchas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias, Marta, por la invitación y pues les recuerdo el título de la conferencia de la cual pues estaremos dialogando el día de hoy, que es Entre el dolor y el sentido. Entonces, esta charla, pues principalmente esta conferencia, pues principalmente va enfocada hacia pues pacientes y terapeutas en un sentido pues de reflexionar esta perspectiva del dolor desde una visión pues más fenomenológica, más existencial, más de campo y pues darle un giro para pues poder precisamente ver todas estas temáticas desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes direcciones. Y pues me gustaría pues empezar esta charla con una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando algo nos duele? Y cuando estoy hablando de esta situación del dolor, pues no estoy haciendo referencia a un dolor de rodilla o un dolor de muelas, en el sentido de que pues cuando hablamos de este tema a nivel pues más fisiológico, pues pareciera pues más obvio el hecho de decir pues voy al médico, pues voy a un dentista o voy con un profesionista que precisamente empiece a trabajar pues esta cuestión más desde lo fisiológico, desde una perspectiva general de salud pública. No, no me refiero a este tipo de dolor físico como tal, sino pues qué hacemos cuando nos duele una pérdida, cuando se rompe una relación, cuando un proyecto fracasa, cuando la vida que imaginábamos ya no es posible. ¿Qué hacemos cuando el sufrimiento deja de ser una idea y se vuelve experiencia? Vivimos lamentablemente pues en una cultura obsesionada en pretender eliminar el dolor. Queremos tratamientos rápidos, soluciones rápidas, respuestas rápidas, pero hay dolores que no necesitan ser eliminados y desde esos dolores es de lo que quiero precisamente empezar a hablar y reflexionar el día de hoy. Y pues hay dolores que principalmente pues necesitan ser escuchados. Y esta perspectiva principalmente la pongo hacia referencia a terapeutas, que tenemos que empezar a reflexionar qué es lo que muchas veces estamos haciendo en nuestra práctica, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestras relaciones con los otros, porque pues muchas veces me encanta poner un ejemplo, una analogía. Que pues no es la primera vez que lo pongo en algún contexto de charlas, pero imagínense ustedes de forma metafórica que los pacientes que se encuentran allá afuera, que las personas que están allá afuera, todos los que no están escuchando esta charla son zombies. ¿Sí? Este concepto de un zombie tradicional, un muerto viviente, así como película de terror. Y pues estos zombies están ajustados y adaptados a una normalidad. Al rato tocaré estas palabras para hacer pues mayor referencia de lo que estoy precisamente haciendo mención. Y pues estos zombies, pues al estar muertos metafóricamente, pues no sienten, no sienten. El problema es de que pues de repente algo le pasa a este zombie, algo. Lo dejan, tiene la pérdida de un ser querido, lo corren del trabajo, no sé, algo que lo mueve, lo desubica de su centro y de repente el zombie empieza a sentir. Y el zombie
en lugar de que por 5 segundos se asombre y diga, no manches, soy un ser humano que siente, que sufre y que vive, no, va corriendo a terapia. Y lamentablemente muchas veces va corriendo pues con un terapeuta que le han recomendado porque pues al parecer este terapeuta se dedica a regresar a los zombies a su estado zombie. Y así lo vamos a escuchar con esa demanda. Doctor, doctora, es que fíjese usted que pues estaba yo bien feliz siendo un zombie, no sintiendo nada en la vida, y de repente experimento esto que me hace volver a ser ser humano, volver a sentir mi cuerpo, volver a sentir mis emociones, y no, eso es terrible. Es terrible. Ser humano duele y no está chido ser ser humano. Así que vengo a terapia, por favor, porque pues yo lo veo más zombie que yo, para que usted vuelva a morderme y que precisamente me vuelva el zombie feliz que yo era antes. Feliz porque no sentía, no porque fuera feliz. No sé si me explico. ¿Sí? No porque, uy, cuánto gozar estar en esta relación de pareja, no es porque, uy, cuánto disfrute tendría en el trabajo, no es porque, uy, cuánto gozo cada momento de convivencia con mis hijos, no es porque, uy, cuánto realmente disfruto lo que estoy haciendo y estudiando. No, solo feliz porque no siento, ¿sí? Y el terapeuta en lugar de que le diga, a ver, como que lo que tú estás solicitando no es viable. No. Sí, cómo no. Ahorita le vamos a ofrecer la técnica y el remedio para que usted no sienta su enojo, no sienta su tristeza, no sienta su culpa, no sienta su vergüenza, no sienta en general, ¿sí? Hasta pareciera paradójico, ¿no? Como de repente algunos terapeutas gestálticos intrapsíquicos les enseñan desde modelos de sensibilización o modelos de ciclos de la experiencia, ¿sí? Pues técnicas para sensibilizar, pero ahí viene la pregunta, ¿y quién te dijo que el paciente viene a sensibilizarse? ¿Quién te dijo que en verdad el paciente quiere volver a sentir? Y desde ahí es en donde tenemos que ir dándonos cuenta cómo muchas veces la demanda social es precisamente todo lo contrario. Por eso realmente dedicarnos a trabajar desde una perspectiva fenomenológica, existencial y de campo realmente es algo muy complejo y muy difícil. ¿Por qué? Porque los pacientes no quieren reflexionar sobre su existencia, solo quieren quitarse un síntoma, solo quieren sentirse mejor. Y pareciera que las propuestas terapéuticas están solamente orientadas hacia eso. Técnicas catárticas, hablar con sillas, golpear cojines, gritar. Y no me vayan a malinterpretar, no estoy minimizando o desdeñando esas intervenciones. No. Tienen su alcance, tienen precisamente su propuesta, tiene precisamente su objetivo, pero no dejan de ser catárticas. Sí, ya pude expresarle a mi papá, pues todo aquello que siempre he querido expresarle, sí, pero pues, eso es una chaqueta mental, es una fantasía, son fantasías guiadas, no es una realidad. ¿De qué me sirve hacer ese ejercicio catártico para pues regresar otra vez a mi casa y volver a toparme a ese mismo padre y que pues realmente me vuelve a tratar como siempre me trata? Cuando realmente, pues en terapia lo único que hice actuando y fingiendo fue expresar lo que a mí me hubiese gustado que el otro me dijera, pero que sé que nunca me lo va a decir, ¿sí? Dicho de otra forma, en la fantasía nunca vamos a satisfacer una necesidad. Y no me crean a mí, para muestra un botón. Si ustedes creen que con la fantasía se puede satisfacer una necesidad, la próxima vez que tengan hambre, solamente imagínense que se están comiendo una manzana, a ver si se les quita. Y desde ahí es en donde tenemos que redimensionar las cosas comprendiendo cómo es que nos sirve
como una forma de expresión, cómo es que nos sirve pues no sé, como un alivio inmediato. Imagínense una persona que durante 5, 10, 15, 20 años de su vida no se ha permitido hablar del conflicto y abrirle pues una hora de sesión a la semana para poder hablar al respecto de, no, bueno, ha de ser la gloria. Ha de ser la iluminación completa. Sí, 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 pero más allá de esta situación, la pregunta es, ¿y qué se resuelve? Muchos pacientes precisamente a eso van y no pretenden otra cosa. Y lo escuchamos, sí. Ay, doctor, doctora, qué bueno que ya es viernes porque desde el miércoles ya estaba dándolas y pensé que no llegaba. Y desde ahí vamos comprendiendo cuál es su pretensión. Desde ahí vamos viendo cómo es que nada más vienen a hacer vomitar su catarsis. Y reitero, reitero, no quiero que vaya a quedarse un mal sabor de boca en el sentido de que yo estoy minimizando la propuesta de catártica. No, no, no. O sea, por supuesto, es indiscutible que cualquier persona después de hacer una catarsis y le preguntamos, ¿y cómo te sientes? Sabemos la respuesta. Bien, doctor. Más tranquilo, cansado, desahogado, más reflexivo. Ajá. Pero hasta ahí llega el alcance de las técnicas. ¿Pero qué resolviste? No, pues nada, pero pues nada más me ayuda a venir y sacar. Vámonos al paradigma biologicista. La pregunta es esta. Imaginemos que nos sentimos mal. Vamos al médico y estando en el médico nos da un tratamiento de 3 semanas. Nosotros empezamos a tomarnos el tratamiento y a la semana, semana y media, ya nos sentimos mejor. ¿Cuántos de nosotros realmente, a pesar de sentirnos mejor, terminamos el tratamiento? No estoy diciendo que no hay personas, pero si en el plano biológico casi nadie lo hace, es cuando comprenderemos cómo es que muy pocas veces esto a nivel psicológico tiene esos alcances y esa profundidad. Porque entonces de nuevo solamente quiero momentáneamente llegar a sentirme mejor. Y debido a que socialmente esa es la demanda, qué bueno que existe una gran multiplicidad de propuestas terapéuticas que satisfacen esa demanda. Pero no todos los pacientes, y cada vez menos, vienen a ser solo una catarsis. Cada vez hay más pacientes que están ávidos de un encuentro, de una relación, de una presencia, de un otro que me escuche. Y ahí es en donde a veces el paradigma previo que estaba mencionando ya no alcanza. Y ahí es en donde tenemos que empezar a darnos cuenta cómo es que cada vez hay personas que empiezan a tomar una conciencia reflexiva de que vivir implica exponerse, de que amar implica poder perder, que elegir implica siempre tener que renunciar, que vincularse implica vulnerabilidad. Ahorita estoy hablando de estos pacientes que están dispuestos de nuevo a jugarse la carne, que están dispuestos a jugarse el pellejo, la gran mayoría. No. No, la gran mayoría, si ustedes no sé qué piensen, a lo mejor han pensado parecido a lo que voy a mencionar a continuación, no me vuelvo a enamorar. ¿Por qué? Porque me dieron en la madre y se siente muy gacho. No vuelvo a confiar en nadie. ¿Por qué? Porque confié y me abrí, mostré mis vulnerabilidades y se aprovecharon, ¿sí? No vuelvo a vivir, sí, sí, o sea, pues ya estoy vivo, ¿no? Mejor me desensibilizo, soy un témpano, soy el zombi del que les hablaba hace rato. Y pues algunos pacientes eso es lo que buscan y está bien. Pero hoy vengo a hablar de esos pacientes excepcionales que realmente no se conforman con vivir a medias, sino que realmente están dispuestos
a querer, aunque hay un miedo, aunque hay una angustia, aunque hay lo que quieras, volver a sentir, volver a amar, volver a confiar, volver a creer, volver a vincularse. Y a veces vincularme con un terapeuta, porque a veces puede llegar a pasar que pues mi terapeuta previo fue el que me dio en la madre, ¿no? Sí. Y a veces pasa sin querer y a veces sí queriendo. ¿A qué me refiero? Yo me he topado en supervisiones y en experiencias personales a terapeutas que pareciera que tienen más premura en que yo cambie que a veces yo mismo. ¿Sí? Y lo bueno es que porque desde una perspectiva gestáltica a veces se dice, no empujes el río fluye solo, ¿no? Imagínate, si el río no fluyera, pues hasta dónde se atreverían a llegar muchos terapeutas en el afán de precisamente pretender curarme, mejorarme, desbloquearme, ¿sí? Y hasta me he sentido en ciertas circunstancias presionado, exigido, demandado, porque tengo que trabajar algo, porque tengo que cambiarlo ya, porque tengo que tomar una decisión, como por qué a veces tener que sentirme yo de esa manera por el terapeuta, ¿sí? Entonces, qué complejo a veces llegar con otra persona y volver a abrirme ante todas esas circunstancias. Por ello, si me permiten decirlo, para estos casos excepcionales que estoy tratando de hacer referencia, pues el dolor no es necesariamente señal de enfermedad. Muchas veces es señal de que estamos vivos y puedes contrastar con las tendencias contemporáneas a patologizar cualquier sufrimiento. No todo malestar es un trastorno. No toda tristeza es una depresión. No toda angustia es una enfermedad. Particularmente hablando de la angustia puede ser la respuesta legítima frente a la incertidumbre de existir. Desde autores como Soren Kierkegaard, precisamente nos van a hablar de ese sentimiento, de esa angustia ante el pecado original. Para aquellos que no conocen a profundidad la propuesta de este autor, la angustia a elegir, ¿sí? Porque como les mencionaba hace rato, toda elección implica una renuncia. Muy pocas personas se dan cuenta, pero estamos en duelo permanente, en duelo las 24 horas, los por 365, porque por cada decisión que yo tomo, tengo que renunciar a 50.000 millones de cosas. Y a veces ni siquiera nos percatamos de eso. Ustedes por estar aquí conmigo tuvieron que renunciar a quién sabe qué cosa. Y si ahorita uno de ustedes decide retirarse para hacer una cosa de las que tendrán que renunciar a todas las demás y también a esta charla. Y esas son las preguntas existenciales que tendríamos que empezar a hacernos como terapeutas. A ver, si siempre estamos en duelo, ¿por qué de repente este duelo en particular le duele más que los demás? ¿Por qué hay situaciones que nos duelen más? Ay, me arrepiento de haber hecho eso. Cuando realmente siempre lo estamos haciendo y siempre nos estamos arrepintiendo, por decirlo de alguna manera. Siguiendo un poco con la paráfrasis de este autor, Soren Kierkegaard, él lo plantea así: si te casas, te vas a arrepentir; si no te casas, te vas a arrepentir. Si nosotros empezamos a darle un giro a las cosas, es en donde tendríamos que empezar a darnos cuenta que nunca podemos tomar las mejores decisiones. Eso no existe. ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor decisión? Salvo que aquí exista un cognitivo conductual y que me diga, pues vamos a hacer una lista de cotejo de los pros y de los contras. Sí, pero me hablas de cuestiones cuantitativas.
pero dejas de lado la valoración cualitativa. ¿Y a qué me refiero con la valoración cualitativa? Que un pro puede pesar más que 50 contras. Y a veces eso no se ve, nada más. Pero pues es un pro nada más, tiene 50 contras, pues pareciera que hay más contras que pros, ¿no? Pero tú no sabes lo que significa este pro, nada más este, ¿sí? No podemos medir el sufrimiento, el dolor, la experiencia, las decisiones. Para que yo pudiera decidir y considerar cuál es la mejor decisión frente a algo, yo tendría en este preciso momento que crear dos realidades virtuales. Y en la realidad virtual uno elegir el camino A. En la realidad virtual 2 elegir el camino B. Y contemplar y ver cómo se desenvuelve cada una hasta el final de mi vida, para que entonces pues haga un ejercicio de contraste y al final yo pueda decir, ah, mira, por mi conveniencia, pues creo que A es mejor que B o B es mejor que A. Pero eso es imposible. Hasta el día de hoy no podemos crear realidades virtuales a ese nivel. Así que planteándonos la situación de que no podemos elegir por lo correcto o lo incorrecto, porque pues eso nunca lo sabremos. Entonces, ¿cuál sería el parámetro para en tomar decisiones? Hace rato lo mencioné, nada más que no sé si todos lo cachen. Si sabemos que ante la elección que tomemos siempre nos vamos a arrepentir, la pregunta se vuelve más sencilla. ¿De qué te quieres arrepentir menos? Porque de qué te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. ¿Con qué arrepentimiento puedes sostener tu existencia? Si me permiten plantearlo como un ejemplo, uy, cuántas mamás no he escuchado en mi vida que llegan a decir, es que no sé qué hacer, Carlos, porque yo no quiero que mi hijo o hija el día de mañana me reclame o me recrimine algo. No, bueno, ya valiste madre, ya valiste madre. O sea, eso es imposible, porque si lo haces te lo va a recriminar y si no lo haces te lo va a recriminar. ¿Con cuál puedes sostenerte? Y ahí es en donde nos empezaremos a dar cuenta cómo es que estas decisiones, que también implican a veces un dolor, pueden vivirse y asumirse de formas completamente diferentes. Y cómo entonces la angustia, como les mencionaba, puede ser, reitero, una respuesta legítima frente a la incertidumbre de existir. Porque ante cada decisión importante y trascendente que ustedes han tomado en su vida, obligatoriamente tuvieron que atravesar la angustia. ¡Qué paradójico! ¿Cuántas veces llega un paciente, doctor, doctora, siento angustia, siento ansiedad? ¿Y qué quiere el paciente? Quítemela. Sí, cómo no, y volvemos al punto. Y le empezamos a dar técnicas para quitarle la ansiedad, cuando realmente lo que no hemos comprendido es que esa ansiedad es la que va a mover a la persona para poder satisfacer sus necesidades. Paradójicamente, ¿qué significa esto? Que al quitarle la ansiedad se desenergetiza a la persona, no satisface su necesidad y esto le va a hacer volver a repetir el círculo. Piensen cualquier decisión. ¿Cómo se vivieron antes de casarse? ¿Cómo se vivieron antes de tener un hijo? ¿Cómo se vivieron antes de tomar la decisión de estudiar esa carrera? Y te vas a dar cuenta que previamente atravesaste esa angustia. ¿Y cuánto te tardaste en atravesarla? Eso es lo cabrón. Porque sigo pensando, sigo pensando, sigo pensando. ¿Qué será lo mejor? ¿Lo hago? ¿No lo hago? La razón nunca nos va a llevar a tomar una decisión. Jamás. Me encanta poner estos dos ejemplos en ese sentido. Si realmente reflexionáramos a nivel profundo en la existencia humana,
si realmente decidir casarme o no casarme, ¿qué creen? Nadie se casaría en este mundo. Si realmente nosotros reflexionáramos profunda y sentidamente la decisión de tener un hijo o no tener un hijo, ¿qué creen? Ya nos hubiéramos extinto como especie. No podemos tomar una decisión a través de la razón, porque lo único que vamos a hacer es, permítanme decirlo así, perder el tiempo. ¿Sí? Muchas veces no sufrimos únicamente por lo que ocurrió. Llegamos a sufrir porque no encontramos dónde colocar eso que nos ocurrió. Y esas son las broncas que a veces los pacientes tienen. Mi bronca no es mi pérdida, es cómo acomodo esto. Y te lo llegan a decir, y te lo llegan a verbalizar, y te lo llegan a poner en esas palabras. Y ahora cómo lo vivo, y ahora cómo se enfrenta esta realidad. Una pérdida que nadie reconoce. ¿Sí? Eh, es que pues, se murió mi perrito y cada vez que le platico esto a mis amigos, es un perro. Al rato te compramos otro, ya deja de estar así. No me entienden, no comprenden lo que significaba ese perro. Es que pues llevaba un mes de embarazo y lo perdí. Ah, fue un mes, no mames, o sea, no es tanto. Y cómo nuestro medio, nuestro entorno puede aniquilar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra experiencia, porque no es para tanto. Sí. Pues sí, entiendo para ellos y válido para ellos, pero no está ni siquiera interesado en saber qué significa esto para mí. Imagínense una tristeza que debe ocultarse. Decisiones donde entonces no puedo reconocer mi sexualidad porque mis padres no me van a aceptar. Tener que callar una deuda económica porque, ay, si se entera mi esposa me lincha. Tener que vivir con esta incertidumbre de si le digo o no le digo a mi hijo que es adoptado. No sé, ejemplos hay para aventar arriba. Sí. Un miedo que debe disimularse. Eso está bien, cabrón. Y más cuando trabajamos con niños, cuando trabajamos con adolescentes. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, tuvieron miedo a la oscuridad de niños? Por no decir que a lo mejor todavía lo pueden seguir teniendo. Que ustedes saben de niños. ¿Cómo se sentía eso? Que ustedes mismos en carne propia experimentaron esas sensaciones. Y cómo hoy puede llegar, no sé, tu sobrino, tu hijo, tu paciente incluso, ¿sí? Y decirte, es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? No seas cobarde, qué miedoso, no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada aquí, pero tú sabes que sí pasan cosas ahí. ¿Sí? Y todo lo que implica de género y todos los comentarios que ustedes quieran al respecto. No, 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 es que los niños no lloran, ¿sí? O llorar es signo de debilidad, o aguantes y todo lo que conlleva, ¿no? Tener que entonces, desde disminuirlo hasta disimularlo. Porque cómo reconocer que, ay, desde que Marta me invita a esta charla, esta conferencia,
Pues qué angustia no saber de qué fregados voy a hablar y qué les voy a decir y quién va a venir y quién va a estar y esto me causa ansiedad y me causa mucha angustia estar aquí frente a ustedes. Y cada vez que digo esto, ¿saben lo que me dicen las personas? No, 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 no. ¿Tú, Carlos? No, tú ya tienes años de experiencia. No, no, tú tienes tanto conocimiento. Tú, nada más, pues ya para qué ando de hocicón hablando de lo que pienso y de lo que siento y de cómo me vivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Porque pareciera que yo tengo que seguir cumpliendo con tu expectativa de la idea que tienes de mí. Porque si te digo que tengo ansiedad, no me crees. Ah, estás mintiendo. Está bien. Un duelo que debe de superarse demasiado rápido. Sí. Y cuando digo demasiado rápido es porque, pues sí, ya pasó 2 años y ya tendría que haberlo superado. ¿Quién demonios estipula esas cantidades? Claro, tengo una maestría en tanatología y aprendí estupideces, sí, lo admito. Teorías estúpidas que realmente decían sobre estadísticas, cabe la pena mencionar, principalmente gringas, ¿sí? Que pues si pierdo mi pluma Bic, tiene que durar 3 segundos. Y si pierdo entonces pues una relación de noviazgo, entonces de 3 a 6 meses. Ya matrimonio, ya de 6 meses a un año, ¿sí? Y pues está padre basado en estadísticas que ni siquiera corresponden a nuestra cultura. Y están chidas tus estadísticas, pero yo no soy parte de tu estadística. Ah, no, no, pero si yo ya me tardé un año, duelo patológico, duelo prolongado, duelo congelado, duelo la chingada, ¿sí? ¿Y cuántos apellidos no conocen de duelos? ¿Sí? Porque no puede ser mi duelo y tanta, no, no, tiene que ya al fin de cuentas, ¿sí? Ponerse un apellido porque ya estoy fuera de la norma estadística. Según quién, un investigador que hizo ahí una investigación en una cultura que ni siquiera es la mía. A mí siempre me encanta ponerles como referencia, entender que esto es un objeto. Y pues los objetos pudiéramos mencionar que tienen una esencia. Fenomenológicamente hablando, esa esencia tiende a vincularse con una función. Una silla, pues es para sentarse. Una pluma, pues es para trazar, ¿sí? No solo escribir, para trazar. Puedo rayar, puedo subrayar, puedo dibujar, puedo escribir letras, ¿sí? Somos un trazador. Y pues nosotros le damos el ser a las cosas. La bronca es cuando hablamos no de cosas, sino de personas. Yo no tengo una esencia, porque pensar que yo tengo una esencia, eso implicaría aceptar y reconocer que yo tengo una función. ¿Cuál es mi función? Y si alguno de ustedes sabe cuál es mi función, por favor avíseme porque yo la desconozco. O sea, sí, sí, sí entiendo de propuestas logoterapéuticas como Víctor Frank, de darle un sentido a la existencia. Sí, claro, pero ¿quién se lo va a dar? Yo, no me lo va a dar el otro. Sí, sé que estamos en un contexto social y que ahorita pues yo soy conferencista, facilitador y que ustedes están esperando algo de mí, sí, pero yo no soy eso, vaya. Yo no soy eso, sí. Bueno, soy eso momentáneamente en relación, pero no soy en totalidad eso. Yo no puedo tener esa esencia. Y desde ahí es en donde viene la pregunta. Si yo no tengo una función, ¿cómo fregados puedo ser disfuncional? Como si se descompusiera. Sí, o se descompone mi teléfono. Sí, sí, sirve para comunicar. Si ya no si me comunica, pues se descompuso, lo tiro, lo reemplazo, lo reparo, ¿sí?
Lo mando a terapia conductista. Sí, 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 sí. Pero yo, Carlos, ¿cómo me puedo descomponer? Y pues esa es la crítica principalmente hacia la perspectiva clínica, social, ¿sí? El sector público, la política, porque la mirada conductual sí me pone una función. Y es horrible la función que me ponen. Porque entonces, para decir que Carlos funciona, fíjense ustedes, tiene que levantarse, trabajar, gastar. Si yo cumplo con esos parámetros, donde entonces yo me levanto, trabajo, produzco y consumo, soy funcional. Y, ay, pues para serles muy honesto, pues sí me duele a veces el ver cómo hay muchos colegas, muchos terapeutas que se venden al modelo, porque no les importa ver y comprender al otro, no, no. ¿Tiene depresión? ¿Cómo no? Que se levante, trabaje, produzca y consuma. ¿Tiene ansiedad? Que se levante, trabaja, produzca y consuma. ¿Tiene duelo? Que se levante, trabaje, produzca y consuma. O sea, que sea un engrane más de toda la maquinaria social para volver rico, más rico al rico. Y para eso muchos psicólogos están ahí. Para eso muchos terapeutas están ahí, para pretender lograr esos ajustes, para que la sociedad funcione, sí, ¿a costa de quién? De nosotros. Y reitero, qué bueno que existen esos modelos terapéuticos. No los estoy criticando en todo sentido. Lo que sí estoy mencionando es la importancia de cómo es que hay muy pocas personas que realmente están dispuestas no a pretender ajustarme, sino comprenderme. Entonces el problema no es solamente el acontecimiento, si ustedes se van dando cuenta. El problema es la interrupción del proceso de elaboración, porque pareciera que ya, se tiene que hacer pronto, tienes tanto tiempo y si pasas de ese tiempo, pues estadísticamente ya tienes un trastorno y entonces hay que medicarte, hay que tratarte, hay que... Chale, entonces, pues para depresión mayor son 2 semanas, si tengo ya semana y media, tan mal me queda media semana y si no, pues me regalan etiqueta, ¿sí? Para trastorno de ansiedad generalizada, para nada, son 6 meses, ya llevo 4 meses y el último mes con pues por lo menos uno de estos sí, no, pues ya cumplí con los criterios. ¡Qué angustia! Qué bueno que la población no conoce estos criterios, que no se popularice el DSM, si no, imagínense. Sí. Y muchas veces, hablando de todo esto, ¿qué pasa con los terapeutas conductuales o cognitivo-conductuales? Nos enseñan a gestionar emociones, a controlar pensamientos, a desarrollar resiliencia, ¿sí? Y por favor, repitan después de mí, resiliencia, porque luego cada quien la pronuncia como quiere, ¿sí? A optimizar el rendimiento, pero pocas veces nos enseñan a permanecer junto a la experiencia dolorosa. Y existe una diferencia entre transformar una experiencia y huir de ella, porque muchas personas buscan sentido para no sentir y eso no funciona. Hay que encontrarle sentido, hay que encontrarle sentido, hay que encontrarle sentido. ¿Por? ¿Sí? Y he escuchado intervenciones tan deplorables, donde entonces la chica acaba de vivir un abuso sexual, una violación y llega a la pseudoterapeuta y, bueno, pero ¿qué aprendiste de... No, me chingas a tu madre. Pero dale gracias a Dios que sigues bien. No, bueno, o sea, la chavita se quiere matar.
Le hubiera gustado no haber sobrevivido y tú le estás diciendo, da gracias a Dios porque sigues de nuevo. Y vemos intervenciones moralistas, porque pareciera que pues, hay que darle un sentido a las cosas. El dolor debe de tener un sentido. ¿Por qué? Y si en el último de los casos, pues la persona quiere dárselo, pues está bien, pero no porque tu terapeuta le impongas la idea de que precisamente lo deba de tener. Solemos preguntar, ¿por qué nos pasó esto? Pero esas preguntas rara vez tienen respuesta. En cambio, la pregunta que transforma la experiencia no es el por qué, sino de alguna forma el qué hago ahora con esto que me ha ocurrido. El sentimiento no aparece necesariamente como una explicación, aparece como una relación. Aparece cuando la experiencia puede integrarse a la historia de una vida. Por poner unos ejemplos de lo que hemos hablado, una pérdida puede transformarse en memoria. Una herida puede transformarse en sensibilidad. Una crisis puede transformarse en una nueva manera de estar en el mundo. No porque el dolor sea bueno, sino porque la vida continúa produciendo significado a pesar del dolor. Por eso sí debemos de tener bien en claro, y pues sé que puede haber personas que piensen de forma diferente a lo que estoy exponiendo, y es válido, por supuesto que es válido. Pero no todo sufrimiento tiene una lección, ni toda tragedia tiene una enseñanza, ni toda pérdida tiene una recompensa escondida, ¿sí? A veces, y solo a veces, algo duele porque realmente fue injusto. A veces, y solo a veces, algo duele porque realmente fue devastador. Lo que puede emerger no es el sentido del acontecimiento, sino el sentido que construimos frente a eso que pasó. Y esa es la diferencia fundamental de lo que les estoy hablando. Y también es importante hacer mención, pues, vaya, la autoterapia no existe, la autoterapia no funciona. Siempre la importancia de entender cómo todo esto se da en relación con un otro. Por más de que yo me ponga a hablar con mi perro no me está escuchando, comprendiendo, no me va a dar una respuesta a lo que yo estoy mencionando. Por más de que yo me ponga frente al espejo y me cuente mis propios problemas, no va a haber una respuesta diferente de mis propias gesticulaciones que estoy teniendo. En cambio, a veces, y solo a veces, no necesariamente tiene que ser un terapeuta. El hecho de que yo pueda hablarle a un amigo, un confidente de lo que me está pasando, ese gesto, esa mirada, ese micromovimiento, es lo que me va dando esas retroalimentaciones. ¿Cuántas veces no les ha pasado y no me digan que no es cierto, que le empiezan a contar algo a alguien y aunque el otro no dice nada, cómo es que yo empiezo a darme cuenta de cosas solamente con el hecho de estar hablando frente al otro? Ninguna persona encuentra sentido completamente sola. El sentido emerge en el diálogo, en el vínculo, en la posibilidad de ser visto, en la experiencia de compartir el dolor. Pero para que ese diálogo, ese encuentro y esas posibilidades emerjan, aparezcan, no me cansaré de decirlo. El terapeuta o la persona que está ahí escuchando tendrá que dejar de lado todas sus demás intencionalidades de que el otro se cure, se alivie, se ajuste, se adapta, se sienta mejor. Y mientras yo no logre eso, no va a haber esa relación. Quizá la tarea humana no consiste en vencer el dolor. No, no sé, es algo que ustedes practiquen budismo, o algo por el estilo, ¿sí? Yoga, ¿sí? Pues va.
Quizá tampoco consiste en justificarlo. ¿Por qué? Tal vez la tarea sea permanecer junto a él el tiempo suficiente para escuchar qué transforma en nosotros. Porque el sentido no siempre aparece al final del sufrimiento y eso es algo que debemos de entender. No siempre va a estar ahí. Hay un significado. No, no, hay veces no sale. Muchas veces aparece mientras atravesamos la noche, en una conversación, en un gesto, en una presencia, como les digo, en un vínculo. Y por decirlo de alguna forma, entre el dolor y el sentido, no hay un camino recto. Hay una experiencia humana intentando comprenderse a sí misma. Y pues nos quedan, Marta, 10 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario, reflexión, aportación que quisiera hacer al respecto. ¿Alguien quiere comentar algo para que se puedan dar estos minutos? Aprovechen. Que de pronto las reflexiones del doctor son así como de muy directas, pero creo que eso es lo que necesitamos de pronto. Mm. Bueno, yo sí quiero hablar. Por favor, Janet. Pues de repente, al escucharlo, es como una sacudida. En mi experiencia como terapeuta, pues sí, a veces caemos en esos juegos que usted menciona, ¿no? Como de querer solucionar las cosas. Y realmente coincido en esta parte de la presencia, de estar ahí, como dijera Heidegger, es estar ahí con la persona en ese encuentro y y que surja lo que tenga que surgir, ¿no? O sea, no hacer tanto alarde de técnicas ni nada, sino que la expectativa sea la espontaneidad, lo que vaya en ese momento dándose. Y, y sí, bueno, sí coincido en esa parte y sí, porque me ha tocado mirarlo, ¿sí? Me ha tocado mirarlo y esa profundidad que en la que usted habla acerca de que el dolor pues no es un sinónimo de enfermedad. También pues me resuena todo eso, ¿no? O sea, a veces en nuestra cotidianidad pues nos encontramos con personas que no logran identificar qué realmente es lo que tienen o lo que sienten, ¿no? Y entonces es como ir de poco a poco, este, con la ayuda, eh, mirando, bueno, la cuestión fenomenológica y todo lo que implica estar con la otra persona. Eh, Le agradezco toda esta charla. Muchas gracias, Janet. Y sí, yo no me canso de decirlo en los diplomados en los que yo imparto, sí. Pareciera que los alumnos están enfermos de tecniquitis, sí. ¿Y cuál es la mejor técnica para trabajar esto? ¿Y cuál es la mejor técnica? Y los alumnos se meten a estudiar maestrías o diplomados, no porque quieran aprender un modelo terapéutico, sino porque otra vez quieren técnica, sí. Entonces, pues tenemos doctores técnicos, sí, maestros técnicos, sí, licenciados técnicos, sí, porque a ese nivel se quedan.
pura técnica. Y no se percatan que la técnica siempre es un abuso de poder. Porque la técnica obedece más a la satisfacción de una necesidad primordialmente del terapeuta, más que del paciente. O sea, fíjense la soberbia de que entonces ustedes lleguen a terapia conmigo y previamente entonces yo diga, ya sé lo que tú tienes. O sea, ¿cómo yo puedo saber antes que tú lo que tú tienes? Imposible. Pero entonces no solamente ya sé lo que tienes, ya sé lo que tú necesitas. Y entonces, Janet, ¿te gustaría hacer un experimento? Sí, Carlos. Y si me dices que no, uy, te manipulo porque entonces ¿a qué vienes? No entiendo, ¿eh? Sí, 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 siempre yo soy el que está bien y el otro es el que está mal. Sí. Esta técnica ya tiene una intencionalidad, donde yo estoy pretendiendo que el otro se dé cuenta, que el otro cambie, que el otro ajuste, que el otro perdone, que el otro sienta, que el otro lo que quiera, que el otro se responsabilice, que el otro decida. O sea, yo ya tengo una intención con mi técnica. Tanto es mi claridad en eso, que al final de aplicar la técnica viene la pregunta, pseudogestáltica, porque no tiene nada de gestáltica. ¿Sí? Muy bien, Janet. ¿Y de qué te das cuenta? Y estoy esperando que te des cuenta de lo que yo estaba esperando que te dieras cuenta. Es una relación de poder vertical. Y mientras una relación sea vertical, no puede darse encuentro terapéutico. No puede darse una relación terapéutica. Y si tú me respondes algo parecido a lo que yo estoy esperando, éxito terapéutico, ¿para quién? Para mí, ¿sí? Pero como eso rara vez llega a suceder, y tú te vas a dar cuenta de lo que tú necesites darte cuenta, pero no de lo que yo estaba esperando. Ay, Anne, bueno, pues mira, fíjate que esta técnica, y ahí viene la psicoeducación, porque tú no pudiste darte cuenta por ti, pues de lo que te tenías que dar cuenta. Sí. Las preguntas cliché. Hablamos de fenomenología y fenomenología y fenomenología y fenomenología es hacer las cosas diferentes, buscar las diferencias, volver a las cosas mismas. Y pareciera que nada más hablamos de eso, pero ahí van las mismas preguntas de siempre. ¿Y cómo te vas? ¿Y qué te llevas? ¿Y qué dejas? ¿Sí? Y quien cruce el arco de esta puerta, le voy a hacer las mismas preguntas. Y cada clase que yo voy a dar, la termino igual de la... No, bueno, pues, ¿dónde está lo pseudofenomenológico, no? Porque tuviste que darte cuenta, tuviste que llevarte algo, y lo antigestáltico, tuviste que dejar algo. Cuando en gestalt nada puedes dejar. Nada. Sí. Pero escuchas muchas veces, dejo mis miedos, dejo mis angustias, dejo mis temores. No, no puedes dejártelo, te lo llevas impuestos. Pero en fin, Maribel, cerramos contigo. ¿Qué onda? Hola Carlos, buenas noches. Es que Hola. me llamó mucho la atención esto que decías acerca de la psicoeducación y me sentí algo alarmada porque suelo hacerlo con víctimas de violencia, pero solo cuando ellas comienzan a hablar de las cosas que le pasan, del por qué no pueden irse antes, cuando surge esta pregunta en ellas y que dicen, ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no pedí ayuda? ¿Por qué no hablé? Y entonces, yo he encontrado una forma que es como de, mira, existe pues la intervención aprendida, el ciclo de la violencia, la dependencia y todo esto y El como que les hace mansplaining clic terapéutico. y, ajá, sí, por eso me alarmé, porque dije, bueno, pues a ella les ha ayudado para poder decir, entonces no soy a la única a la que le pasa y lo que me sucede tiene nombre, entonces no estoy tan mal,
y pareciera como que les da cierto alivio, pero me sentí alarmada por esto que mencionas. En efecto, porque es parte de lo que yo les estoy platicando previamente. Tú estás viendo la angustia de tu paciente y tú quieres que se vaya sin esa angustia. Y tú consideras que Ujú, esto le sirve porque tú consideras que le quita la angustia y está mejor. Porque entonces ella ya puede explicar algo, pero no lo está explicando ella. Lo está explicando a través de ujú, lo que tú le enseñaste. Y esto que tú ujú, le enseñaste le va a servir por un ratito mientras ella se empieza a cuestionar las cosas. Pero tarde o temprano esa explicación, como no es algo que la persona generó, sino simplemente un introyecto que me dio mi terapeuta, tarde o temprano se lo va a volver a cuestionar. Y tarde o temprano va a volver a llegar, ya sea contigo o con alguien más, diciendo el mismo discurso de, pero ¿por qué seguía ahí? ¿Sí? Entonces ahí es en ujú, donde te vas a dar cuenta de que muchas de estas intervenciones, de nuevo, están muy orientadas hacia la creencia de que el paciente se tiene que ir mejor de cómo llegó. Y ahí viene el punto. ¿Y por qué el paciente se tiene que ir mejor como llegó de la terapia? Las ujú, personas que han vivido, no sé qué tanto ustedes han vivido un encuentro terapéutico, existencial, fenomenológico, relacional, de campo, posmoderno, de vanguardia, siglo XXI, la mayoría de los pacientes se va peor de cómo llegaron, peor de cómo llegaron. Ah, pero eso sí, con una conciencia reflexiva poca madre sobre la experiencia vivida. ujú, ujú. Y Entonces entonces, ahí, ujú. sí, perdón. No, dime, por favor. Y entonces, ¿cómo pudiera, porque sí, ya posteriormente surge como y el para qué me quedo, qué es lo que qué es lo que me hace quedarme en este lugar, como cuáles son mis limitantes, qué es lo que, o sea, toda esta cuestión sociológica que también impacta, sobre todo porque yo estoy en una zona, pues no totalmente urbana, pero no rural, sino estoy en una zona montaña donde hay mucha violencia y Sí. es un punto rojo. Entonces, ¿cómo sería un buen abordaje o una mejor aproximación hacia víctimas de violencia? No lo sé. La respuesta es no lo sé. Porque realmente lo único que yo tengo como conciencia es que muchas personas hacen las intervenciones desde modelos conductuales o cognitivo-conductuales basados de nuevo en políticas públicas, considerando entonces la violencia en ese sentido como algo que se tiene que borrar, quitar, eliminar, desaparecer porque pues está mal. Y pues desde estos paradigmas más humanísticos, más existenciales, más fenomenológicos, no es que no esté mal, sino simplemente es comprender cómo es que eso que la persona está viviendo es el mejor ajuste creativo que necesita para poder hoy afrontar la situación que está viviendo. Sí. Y entonces, pues yo no pretendería borrarlo, quitarlo, eliminarlo, sino comprender cómo se vive la persona en esa situación con esa violencia, pero yo no estoy pretendiendo sacarla de ahí. Y si tu pretensión es sacarla de la violencia, entonces qué bueno que hagas psicoeducación, qué bueno que hagas técnicas conductuales, cognitivo-conductuales, porque ese sería el camino. Pero no desde una perspectiva humanística, porque la perspectiva humanística, reitero, no pretende ajustar, no pretende que el paciente se viva como tú quieres. Ujú, ujú, Entonces son paradigmas diferentes y pues si tu pretensión es intervenir buscando el bienestar de la persona, pues no queda otra más que entonces seguir haciendo lo que tú haces, que no dudo que lo hagas bien, pero sí entender que hay, y no dudo que haya muchas chicas que realmente les ayudes, ¿sí? Pero también no dudo que va a haber algunas que no te lo compren, que se lo cuestionen y que después de precisamente pues todas las intervenciones que tú hiciste vuelven a regresar en una relación de pareja donde vuelven a vivir lo mismo. Entonces cuando tú dices, ah, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que dejaran a la pasada si vuelven a repetir el modelo? Pero bueno, pues por lo menos a nivel de situación pública, pues ya salió de la crisis, de la emergencia, de esa relación, de estar en peligro, de lo que sea. Entonces, por eso es que les menciono, qué bueno que existen tantos modelos en la psicología, pero creo que ahí sí es como tener muy claro el que nos importa a nosotros. Sí, la persona, y si es la persona con sus valores, sus creencias y su situación vivida, no lo que yo quiero hacer con esa persona. ok, sí, ujú. Ok, Espero perfecto.
habértelo ilustrado mejor. Sí, muchas gracias. Pues Marta, de nuevo te agradezco la invitación a este espacio. Ojalá y pues se dé en otra futura ocasión. Les invito pues ahí a a cualquier tipo de actividades de esta perspectiva relacional, pues pueden seguirme en redes sociales con mi nombre o a través de la página del Centro de Psicoterapia Gestaltung y pues quedo completamente a sus órdenes.